¿Sí? Sí, profe, ¿se escucha bien? Ah, buenísimo. Buenas tardes a ustedes también. Hola. Bueno, ¿cómo andan? Ustedes tendrían que hacerle algún descuento por lo que gastan en Cospele o en caminar. Cospele no existe más, en boleto, en caminar, en bici, en transporte. ¿Tienen gratis? Entonces no hay que hacer ningún descuento. Bueno, vamos a hacer un trato. Yo les voy a hacer un trato. Yo prometo no hacerlos pasar acá adelante ni hacerles hacer ninguna cosa actoral, pero necesito un poco de participación. A veces pregunto cosas no por jugar, sino porque necesito respuestas o saber lo que han visto o lo que están pensando o lo que entienden. A los que están en sus casas no les tengo tanta fe, pero sorpréndanme. Bien. ¿Alguno me puede decir en una oración, en 2 o 3 palabras, qué han visto en las últimas 2 clases? O un ejemplo. ¿Qué estuvieron viendo con Eduardo las últimas 2 clases? Cosas de abogacía. Bueno, no es totalmente errada la respuesta, pero es poco específica. ¿Qué estuvieron viendo? Los principios constitucionales aplicados, profe, a distintos fallos. Aplicable a la tributación, porque hay principios constitucionales aplicables a un montón de otras cosas, ¿sí? ¿Y por qué vieron eso? ¿Qué utilidad tiene saber eso? Legalidad, todo lo que vieron, igualdad, todo eso que vieron. ¡Ah, qué jugador! Es una gran respuesta sin decir absolutamente casi nada. Porque conociendo esos límites, o esas garantías, depende del punto de vista, conociendo esos límites, como le dijo seguramente Eduardo también, pero como le dijo el profesor Alberto Gorosito en la primera clase, podemos identificar cuando el fisco se sale o cuando está dentro de los límites. Y cuando se sale el fisco o una norma de los límites, tenemos que ir a acusarlo ¿a quién? Al Poder Judicial. Bien. ¿Y esto que estuvieron viendo, son fallos, vieron todo sobre impuestos nacionales? ¿Vieron algo sobre algún impuesto provincial o alguna tasa municipal? ¿O era todo de cuestiones con la AFIP, los fallos que estuvieron viendo? ¿No vieron algún problema de ingresos brutos en un fallo de este año? Que le cobraban una alícuota más cara a la misma actividad por no tener local en esa provincia. ¿No vieron eso? Sí, profe, el caso Bayer. ¿Cómo es? ¿El caso Bayer puede ser? Puede ser Bayer, pero ¿no vieron el otro del de este año? ¿Cómo se llama? Sí, no es Mastelone, no. Mastelone. Bueno, entonces, fíjense que ustedes han visto los principios que sirven para que los impuestos se cobren bajo ciertos límites, y esos principios de la Constitución Nacional se pueden usar para revisar impuestos nacionales, provinciales o municipales. Tributos, no impuestos. Tributos nacionales, provinciales o municipales. Por eso hay fallos de ingresos brutos, hay fallos de tasas municipales y hay fallos de impuestos nacionales. Bueno, eso hasta acá está bien, ¿sí? Lo que vimos de la Constitución Nacional. A partir de ahora, cuando empecemos a ver la ley 11683, y esto que voy a explicar es algo súper simple, pero que el que no lo entendió mete la pata 11 de 10 veces. Una de yapa. Entonces, a partir de ahora, a partir de que empezamos a estudiar y analizar la 11683, nada de lo que vamos a estudiar y analizar se puede aplicar a impuestos provinciales o municipales. Es una norma, una ley nacional,
que se aplica a los tributos nacionales. Por favor, no confundan eso, ¿sí? Casi toda la materia, salvo algunas clases del final, vamos a ver procedimiento tributario nacional y solo para impuestos. ¿Qué queda afuera en el solo para impuestos? No, porque estamos a nivel nacional, no hay tasas y contribuciones. Bueno, contribuciones pueden ser las de seguridad social. Queda afuera todo lo que es tributos aduaneros, eso no lo vamos a ver. O sea, procedimiento tributario aduanero no lo vamos a ver porque eso está en el Código Aduanero, ¿sí? No en la 11683. O sea que esto no se aplica a tributos aduaneros. Y tampoco lo que vamos a ver en la 11683 se aplica completamente a seguridad social, sino que se aplican a algunas pequeñas o algunas partecitas del procedimiento de la 11683. Sí se aplica para IVA, ganancias, bienes personales, impuesto al cheque, etcétera, ¿sí? Para los impuestos nacionales que ustedes conocen, sí se aplica. Entonces, si entendemos eso, ¿para qué necesito la fibra? Siempre está bastante dura la fibra esta. Van a ver o poder visualizar que a partir de ahora lo que vamos a hacer, y vamos a seguir con el programa, como les dije en la primera clase, vamos punto por punto del programa, es analizar casi todos los artículos, o los principales, pero son casi todos, de la 11683. Hoy no vamos a ver específicamente un artículo de la 11683, sino que vamos a ver el decreto 618 del 97, pero que es como si fuera parte de la 11683. ¿Ustedes saben lo que es cuando una ley tiene su texto ordenado? No tienen ni idea, porque es una cosa bastante rara eso. A veces ustedes leen un fallo o algo, dice Ley 11683, texto ordenado 1998. O texto ordenado, por ejemplo, ganancia, ¿cuándo se ordenaron los artículos? 19, no fue el 19, ¿no? Ganancias se ordenaron en el 19. ¿Qué es ordenarlos? Renumerarlos. Entonces, todos esos artículos raros que era el 24 bis o el que estaba a continuación del que estaba a continuación, todo eso que había en el medio se acomoda. Dice, bueno, no, si estaba el 24, que sigue el 25. Y bueno, y todos los otros se van desplazando. Entonces, el texto ordenado quiere decir acomodar los artículos y ponerle números como debe ser, ¿sí? Correlativos, sin cosas al medio. La 11683 tuvo un texto ordenado en 1978 y después tuvo otro texto ordenado en 1998, que es el que está vigente. El que está vigente hoy. Sí, esa que ustedes tienen ahí en la mano es la 11683, texto ordenado. Se lo pongo acá por una cuestión de tiempo, no porque tenga que ver con el decreto, ¿sí? 1998. En este texto ordenado, en esta 11683, la versión que hubo desde el 78 hasta el 97, hasta que esta se volvió a acomodar, lo que hoy está en el decreto 618, antes estaba en los artículos 1 a 10 de esta. O sea que lo que hoy está en el decreto 618, antes estaba en los primeros 10 artículos de la ley 11683. Cuando crean la AFIP, que se creó con este decreto, Menem, cuando se crea la AFIP, se hace por decreto, el decreto deroga los primeros 10 artículos de la 11683 y los reemplaza por lo que tiene el decreto 618. ¿Está bien eso?
soy el presidente, digo, no me gustan estos 10 artículos de esta ley, los derogo por decreto y los reemplazo por otros 10. A la vista de lo que han estudiado, ¿qué les parece? Atacaría el principio de legalidad. Va en contra del principio de legalidad. ¿Por qué? Hasta se lo dijeron en Fiscal 2. Porque no se puede en materia tributaria corregir con un decreto, tengo entendido. Porque se violan Es una muchos cuestión de principios división de constitucionales. poderes, profe. ¿Cómo? Por una cuestión de división de poderes. El poder División de legislativo es el que poderes, tiene que... principio de legalidad, ¿sí? La Constitución prohíbe desde muchos ángulos que se haga esto. Bueno, se hizo. En el momento que se hizo, los especialistas, los que saben mucho de impuestos, decían que la AFIP, que se creó con este decreto, era un gigante porque se le daba más estructura al fisco con pies de barro. Porque no tenía base, buena base, porque estaba hecho en contra de la Constitución. Bueno, para terminar con ese problema, unos años más adelante, una ley de presupuesto, que son leyes ómnibus, o sea, tienen un montón de cosas mezcladas, ratificó el decreto este. A partir de que una ley ratifica un decreto, ese decreto tiene fuerza de ley. Es como si hubiera sido una ley. Entonces, finalizando, si ustedes leen algún fallo viejo de antes del 98, los artículos que les citan son estos, son de este texto ordenado. Cuando ustedes vayan a buscar el artículo, por ejemplo, 43 de este texto ordenado y lo buscan hoy al 43, dice otra cosa, porque no era el mismo. Bueno, en el capítulo 7 de la plataforma, ¿sí? Unidad 7, yo les puse una tablita con las equivalencias entre esta ley y esta. Si encuentran un fallo viejo y quieren saber de qué artículo está hablando, ese cuadrito les dice la equivalencia entre artículos. Le dice, el 43 de antes es el 39 de ahora, por ejemplo. Porque si no es imposible de descifrar. Los fallos viejos no van a entender nunca nada. Eso está en la unidad 7. El primer renglón que tienen subido a la plataforma es ese cuadro de equivalencia entre los dos textos. Y por todo esto, porque esto que está acá en realidad era de la 11683, era la primera parte, es que hoy vamos a ver el decreto 618. Porque en realidad es como si estuviéramos empezando a ver la 11683. Que lo pregunten por la plataforma o contéstaselo. Esperen un segundo. ¿Alguien levantó la mano de la plataforma? Hable. Ah, bien. Sí, ¿qué me querían preguntar por acá? No, es otro decreto. El decreto reglamentario es 1397, creo. Búsquenlo, está después de la ley. En el compendio está después, pero no es el que reglamenta, eso seguro. Este es otro decreto. Un decreto cortito, tiene menos de 20 artículos. Bueno, entonces, hoy vamos a ver el decreto 618. No todo. Los primeros artículos que hablan del funcionamiento interno de la AFIP no los vamos a ver. Sí tienen que saber que a partir del año 97, que se creó la AFIP tiene tres grandes direcciones generales: la DGI, la DGA y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, que ahora esta le están dando, ¿sí? La quieren eliminar. Y un poquito de razón tienen porque prácticamente no hacía nada. Y cobraban como los que sí hacían. ¿Y qué van a...? ¿Qué va a pasar qué? Ah, bueno. Y la DGA la van a cambiar de lugar, aparentemente, me dice Lesiak. Bueno, entonces,
Hoy está así. Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas y Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Nosotros vamos a ver, o vamos a tratar casi siempre con esta. Con esta seguro que no. Y con aquella casi que tampoco. Entonces, este decreto crea la AFIP, crea las direcciones adentro. Si usted lee el decreto 618, esta no está, porque esta se agregó después. El decreto 618 tiene estas dos. Y les explico un montón de cosas aburridas en los artículos que no son trascendentes para esta materia. ¿Alguien dijo algo? Sí, profe, cuando señala y dice esta en el pizarrón, podría decir el no, pues no se ve. ¿Cómo? Podría decir, cuando señala en el pizarrón, podría decir lo que está señalando porque no se ve. ¿Podría decir lo que estoy señalando? Cuando dice de esta, Ah, por bien. ejemplo, bien. Les decía, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social no la van a encontrar en el decreto 618 porque se agregó después. El decreto 618 nombra a la DGI y a la DGA. Pero por otra norma, hoy tenemos esas tres. ¿Está bien? ¿Agustina? Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces, aclarado esto, vamos a empezar a ver un poco cómo funciona la 11683 y ahí sí largamos con el decreto 618. La 11683 tiene 3 títulos, en realidad tiene creo que 4, pero tiene 3 títulos y los 2 primeros son los más importantes. El título primero, en los que acá nos interesa, y el título segundo. Vamos a hablar de estos dos. En realidad esto es romano. Muchísimo de lo que vamos a ver está en el título primero y el Tribunal Fiscal de la Nación está en el título segundo. Al final del título primero tienen el artículo 116. Ustedes revisen cuando yo digo esas cosas porque le puedo errar. Y al final del título segundo tienen el 197, artículo 197. Está acá, mira. Estaba bien. Al final de cada título hay un artículo que dice qué normas se van a aplicar supletoriamente para el título que acaba de pasar. O sea, al final del título 1, el 116 dice, a los fines de este título se va a aplicar supletoriamente y menciona normas. ¿Ustedes saben lo que significa que una norma se aplica supletoriamente a otra? La norma supletoria, ¿cuál es? ¿La otra a la que vamos a buscar o es la donde no encontramos la solución? Es la otra. Sería Lautaro Martínez esperando a que lo pongan en la final para que haga un gol, ¿sí? Si no hace goles Julián, entra Lautaro. Entonces, si la norma principal no tiene previsto lo que yo estoy buscando, busco en otras normas que se aplican solo en ese caso, solo cuando la norma principal no me da la solución, no lo prevé. Ahí no está. Entonces, dice el 116 que se aplican supletoriamente la ley 19.549, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Penal de la Nación. Esas son las normas supletorias para todo lo que trata el título primero. Esta es la ley de procedimientos administrativos, que ya la van a ver la semana que viene con Eduardo. Vamos a usar mucho esta ley de procedimiento administrativo como norma supletoria. Y estos dos códigos vamos a usar
para hacer el contenido que tienen esos códigos, poquitas partes, pero las partes que vamos a usar son importantes. ¿Sí? Un poquito de este, y para cuestiones de sanciones, de este. Ojo, no confundir el Código Civil y Comercial con este, que es el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Sí? Bien, eso está clarísimo en el 116, o sea que si algo no lo encuentro en el título primero de la 11C83, puedo buscar en alguno de estos la solución. En cambio, el 197 dice que este título, o sea, el título segundo, y la acordada del Tribunal Fiscal de la Nación 830, son las normas principales, son los jugadores titulares. O sea, fíjense, este artículo dice, si no está en este título o en la acordada, o sea que esos son los dos titulares, los dos principales, a donde primero hay que buscar, si acá no está, 840, mira vos, ¿por qué se me vino 830? Ah, muy bien. 840, sí. Acá dice título segundo y AA, que es acordada, son dos A mayúsculas, entre paréntesis Tribunal Fiscal de la Nación, TFN 840. Entonces, si no lo encuentro la solución en el título segundo de la 11.683 o en la acordada del Tribunal Fiscal 840, ahí sí, supletoriamente, puedo ir al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o al Código Procesal Penal de la Nación. Y fíjense, ¿a quién dejó afuera el artículo 197? A la ley de procedimiento administrativo. A la 19.549. Adrede no le incluye. Bien, entonces, algunos sostienen que como la ley es muy clara, cuando quiso ponerla de norma supletoria, la incluyó en el 116 y para el Tribunal Fiscal no la incluyó, algunos sostienen que no se aplica la 19.549 supletoriamente para las normas del título 2, porque no está. Hoy, con la ley de bases, la 27.742, ¿sí?, modifica el artículo primero de la ley 19.549 y ahora expresamente la 19.549 dice que cuando haya una norma de procedimiento específica como la 11.683, la 19.549 se aplica supletoriamente. Eso antes lo decía un decreto, ¿sí? Ahora está ahí, en el reciente artículo primero, ¿sí?, el nuevo artículo primero de la 19.549, dice que se aplica supletoriamente para toda la ley. No hay discriminación de títulos. ¿Puede repetir, profe? Sí. La ley 27.742, que es la ley de bases, ¿sí?, cuando modifica algunos artículos de 19.549, modifica el artículo primero de la 19.549. Y en ese artículo primero vigente hoy, dice que la 19.549 se va a aplicar supletoriamente a los procedimientos administrativos que tengan una ley específica, entiéndase la 11.683, por ejemplo. O sea, si algún organismo del Estado o algún procedimiento no tiene ley de procedimiento, se aplica la 19.549 como ley principal. Y para los organismos que tengan una ley de procedimiento propia, como la 11.683, dice este artículo primero que la 19.549 es la norma supletoria. Sí. Profe, entonces Ahora, digamos, dame un segundo que escucho a uno de tus compañeros y ahí vamos con vos. Dale.
En realidad siempre se pudo porque antes lo decía un decreto, pero ahora ya está directamente en la 19.549. Es este decreto 722. Antes también, pero estaba en otra parte dicho. Hoy directamente está incorporado en el artículo 1 de la 19.549. Entonces, tengo el 197 que no me le incluye, pero tengo la 19.549 que dice todo lo contrario. Por lo menos por una razón, que es que esta ley es posterior a esta otra, vamos a aplicar la ley posterior. Es una de las normas, una de las formas de interpretar. Ley posterior prima sobre ley anterior. Entonces, si aplicamos la 19.549 como conclusión, sí la aplicamos a toda la 11C83, no solo al título primero. A pesar de lo que dice el 197 que no la incluye. ¿Qué quería preguntar alguien en su casa? Sí, profe, o sea, pero digamos, las normas supletorias de los títulos, el código procesal, eso sigue estando igual, digamos, no se ha Sí, en los modificado. dos títulos están los mismos códigos. ¿Sí? Son los mismos. Bien, Solo que el título primero además tenía la 19.549. Pero en virtud del artículo primero de esa ley, aplicamos supletoriamente la 19.549 para toda la 11.683 completa. ¿Sí? Para todos los títulos hay más, hay 3 o 4. Para toda la ley completa. ¿Sí? Sí, era una forma. Hoy ya directamente está en una ley y es una ley posterior, con lo cual entendemos que no tendríamos que tener ningún problema para aplicarla. No, yo dije el nuevo 1 de la 19.549. Ah, pero está en el 24. O sea, esta modificación del artículo primero de la 19.549 está en el artículo 24 de la ley de base. ¿Sí? O sea, el artículo 24 de la 27.742 modifica el artículo primero de la 19.549. Ese es el origen. La conclusión, los dos códigos se aplican supletoriamente para ambos títulos. Y la 19.549 también se aplica supletoriamente para toda la ley 11.683, a pesar de que no lo encuentren ahí. Bien, preguntas hasta acá. ¿Cómo van? ¿A dónde vamos a buscar? No una dificultad. Si yo leyendo la 11C83 no encuentro una norma que solucione lo que yo necesito que me solucione, o sea, que contemple la situación que yo estoy queriendo resolver, puedo ir a buscar a la 19.549. Pero como la norma principal es la 11C83, si la 11C83 dice algo sobre el tema, no leo la 19.549. Eso significa una norma principal y una norma supletoria. Cuando el tema está resuelto o tratado en la norma principal, no miro la supletoria. Es como que no existe la supletoria. Ahora, si la solución no está en la principal, voy a buscar la solución a la supletoria. ¿La supletoria con quién? No puede ser. No tendría que haber ido a la supletoria. Si la principal dice una cosa sobre el tema y la supletoria dice otra cosa, primero que se aplica la principal, pero nunca tendría que haber ido a leer la supletoria. Porque dijimos, si la principal lo trata, listo. Solo puedo ir a la norma supletoria cuando la principal no dice nada de eso. Entonces no se pueden contradecir. O sea, en la práctica sí se contradicen, pero yo no leo la supletoria. Sí. Te doy un caso práctico. En la 11.683 no está establecido en los plazos en que te tenía que contestar el fisco en la mayoría de los casos, plazos generales, vamos a decir así, porque hay algunos casos que sí. Entonces uno tiene que determinar cuánto tiempo se puede tomar la administración para contestarte algo, una solicitud, lo que sea. Eso no está en la 11.683.
está en el viejo artículo 10, que ha sido modificado también, de la 19.549, que ahí establecía que eran 60 días hábiles administrativos, y si no contestaba, bueno, se establecían algunas cuestiones. ¿Entienden? Va por ahí el tema. Por ahí la 11.683 dice, no habla de un tema, bueno, voy al procedimiento administrativo, o al código procesal, o lo que sea. Gracias. Entonces, así funciona. Por ejemplo, si yo quiero saber, cuando la AFIP dicta una resolución, ¿qué contenido tiene que tener esa resolución? La 11.683 no dice nada. Pero voy a la 19.549 y ahí dice requisito del acto administrativo. Pero si la 11.683 quiere algo, tratarlo distinto, basta con que lo mencione la 11.683 y ya no tengo que ir a leer la 19.549 ni ninguna otra norma supletoria. ¿Sí? Lo bueno, como en todo el derecho funciona igual, cuando una norma, hay conceptos que ya otra norma ya los trató, los pasa de largo, simplemente los menciona. Si ustedes leen ganancias, ¿en algún lugar nombra a las sociedades anónimas en ganancia? ¿A la SRL? Sí. Las nombra. Cuando nombra a los sujetos, las nombra. Y cuando nombra una SA o una SRL, ¿la ley de ganancias se detiene a explicar qué es una SA o una SRL? Simplemente las nombra. Como solo las nombra, hay que ir a buscar a la norma específica que se aplica supletoriamente a ver qué es. Pero si la ley de ganancias quisiera establecerle un alcance distinto a un sujeto, basta con que lo haga. Ejemplo, ¿qué sujeto crea la ley de ganancias que no está en el derecho común? La sucesión indivisa. Entonces, cuando el legislador quiso que en ganancia haya un sujeto diferente a lo que funciona en el derecho común, basta con que lo diga. Y ahí cambia. Ahí es la sucesión indivisa una cosa para el impuesto y otra cosa para el derecho sucesorio. Pero si no quiere, si le gusta el significado que tiene la SRL, la SA, un contrato de trabajo, etcétera, lo nombra y sigue. Perdón. Lo nombra y sigue. Cuando lo nombra y sigue, vamos a buscar la norma donde se creó eso. El derecho tributario es autónomo en el sentido de que es específico. Si él quiere crear sus propias normas, sus propios institutos distintos a lo que se usa para civil, comercial, laboral, societario, lo puede hacer. Pero todo lo que le guste, como ya está legislado, lo toma. ¿Cómo lo toma? Lo menciona y punto, sin decir qué es. Entonces yo menciono una relación de dependencia y como no digo nada, tengo que ir a la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Bueno. Entonces, si hasta ahí venimos bien, ahora sí, los artículos que vamos a mencionar del decreto 618 son el 7, el 8, el 9 y el 10. El artículo 7 del decreto 618 habla de las facultades del administrador federal de dictar normas generales obligatorias reglamentarias. Artículo 7. De acá en adelante vamos a decir una norma del artículo 7, que es mucho más fácil que decir todo lo que acabo de decir. O una norma del artículo 8. Entonces, las del 7 son normas generales obligatorias dictadas por el Administrador Federal de Ingresos Públicos, reglamentarias. Sí, estamos en el decreto 618 del 97. Dentro del decreto 618 estamos viendo el artículo 7. Tenemos entonces las facultades del Administrador Federal de reglamentación. Facultades de reglamentación, que es poder dictar esas normas generales obligatorias reglamentarias. A partir de fines del año 2022, salió una disposición de AFIP
la 199 del 22, del 2022, a donde AFIP explica qué nombre tiene cuando hace una de estas y qué nombre tiene la norma cuando hace una de estas. Según AFIP, las normas del artículo 7 del decreto 618 se van a llamar resoluciones generales. Y las normas del artículo 8 del decreto 618 se van a llamar circulares. Entonces, eso recién a partir de octubre del 2022. ¿Por qué digo esto? Porque antes se mezclaban todo ese tipo de normas. Entonces, a partir de que salió esta disposición, cuando yo encuentre una RG, AFIP está usando las facultades del 7, o sea, está reglamentando, y cuando encuentre una circular, AFIP está usando las facultades del 8, que son las facultades de interpretación. Interpretación. Sí. Puede ser de las dos. Antes de fines del 2022, estas dos facultades podían venir las dos por resolución general. Y, de hecho, podían dictarse circulares también usando estas facultades. ¿Sí? Hay un fallo que vamos a ver que se dictó una circular usando la facultad del 8. ¿Sí? Profe, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Ahora se las cuento. Qué bueno que me pregunten así tan liso y tan llano, porque yo a veces me entretengo con los detalles y me olvido de lo básico. Entonces, una norma reglamentaria es cuando la AFIP escribe para todo el mundo, porque son de carácter general y son obligatorias, cuestiones operativas, cuestiones de funcionamiento, cuestiones que van variando año a año, mes a mes, que son muy dinámicas. Entonces las normas, las leyes y los decretos se lo delegan a la AFIP. Por ejemplo, los vencimientos. ¿Cuándo vence ganancias y bienes personales de persona física, periodo 2023? ¿Qué es eso con los ojitos así? 26 de agosto. RG 5525. Ahí está, la tengo por ahí. No, 5548. No sé cuál es la 25, es la de la moratoria, me parece. 5548 de AFIP. Salió el 12 del 8 de este año. En el boletín oficial. 5548. Amplió los vencimientos hasta septiembre, 18, 19, 20, si no me equivoco, 18, 19, 20. 18, 19, 20 para presentar, 19, 20, 21 para pagar, y agregó un pago a cuenta extra que hay que hacer ahora a fin de mes. Entonces, ¿cómo sé cuándo vencen? Porque la AFIP usó su facultad de reglamentación y dijo exactamente qué día, qué quit es el último plazo que los contribuyentes tienen para presentar esas declaraciones juradas. Eso es usar la facultad de reglamentación, cuestiones operativas de funcionamiento que son muy dinámicas. Fíjense que ahora, a raíz de que los aplicativos salieron muy tarde, que hay algunos errores, etc., la AFIP lo modificó. Originalmente vencían en junio, después lo pasaron para fines de agosto y ahora para fines de septiembre. Entonces, imagínense si esos tres cambios, tuviéramos que esperar una ley. Miren lo que se arma cuando discuten la ley en el Congreso, tenemos que esperar que el Congreso se ponga de acuerdo para ampliar un vencimiento. Entonces, esas cuestiones operativas se escriben, se legislan a través de resoluciones generales que son reglamentarias. Son cosas que están en manos de AFIP. Son cuestiones de funcionamiento, aprobar un aplicativo, por ejemplo, decir qué letra y qué requisito tiene un comprobante. Ustedes quieren saber
¿Qué requisito tiene una factura A? Van a la RG 1415, de AFIP vieja, RG 1415, ahí están todas las cuestiones vinculadas a los comprobantes, no todas, pero hay otras resoluciones de factura electrónica, controlador fiscal, pero ahí hay muchas cuestiones. Todo eso está escrito, pero está escrito porque la ley, en este caso el decreto 618, que está ratificado por una ley, le dio al administrador federal la facultad de hacerlo, ¿sí? Dictando resoluciones generales reglamentarias, que todo el mundo las tiene que aplicar, son obligatorias, no puedo presentar cuando yo quiero, tengo que cumplir con las fechas que establecen los vencimientos que dicen la resolución. Entonces, esas cuestiones, aprobar un aplicativo, establecer cómo se calcula un anticipo, no establecer el anticipo, no crearlo, sino cómo se calcula, los vencimientos, requisitos de los comprobantes, todas esas cuestiones, artículo 7, facultades reglamentarias del administrador federal. En cambio, las facultades de interpretación, ¿saben lo que es interpretar? En general, así, interpretar, ¿qué sería? ¿Qué pasa si ustedes van a China y dice, acá te traigo un intérprete? ¿Es alguien que hace qué? Traduce, profe. Traduce. ¿Por qué necesito alguien que interprete o traduzca? Porque lo que dice alguien o lo que está escrito en un lugar, el que lo lee o el que lo escucha no lo entiende. Entonces, interpretar sería como leer y entender. Si lo que voy a leer está claro, completo y no ofrece dudas, interpretar es leer. Y quedarse con lo que uno leyó, con el contenido que uno leyó. ¿Sí? Interpretar sería leer y entender. Ahora, si usted quiere una definición más jurídica, sería establecer el alcance y el sentido de una norma. Realmente, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Si tengo que establecer el alcance y el sentido de una norma, ¿qué realmente dice la norma? Es porque no está tan claro, ni tan completo, ni tan simple. Bueno, nuestra normativa, nuestra legislación requiere mucha interpretación. ¿Sí? Si hay algo que no es, nunca es clara, ni tan completa, ni tan simple. Entonces, cuando hay una ley, por ejemplo, la ley de IVA, y hay un decreto, el decreto reglamentario del IVA, vamos a cuestiones conflictivas. Ustedes saben que en el IVA, el artículo 12, el decreto fiscal, dice que hay ciertos hechos imponibles que la ley dice que no se consideran vinculados a actividad gravada. ¿Por qué? Porque el legislador quiso decir eso. Por ejemplo, la compra de automóviles, cuando el valor de compra supera los 20.000 pesos. De colección, no autitos. No, eso está de cuando eran 20.000 dólares, ¿sí? Está de la época de convertibilidad, ¿sí? De los 90. Nunca más lo cambiaron. O sea, hoy decir eso y decir que no se puede computar el crédito fiscal por la compra de un automóvil es exactamente lo mismo. Hoy me puedo computar 4.000 pesos si está grabado el automóvil al 21. ¿Sí? Sería el 21, bueno, 4.200. El 21 de los 20. Entonces, la ley dice eso. El problema es que lo que no sea automóvil, si puedo computarme el crédito fiscal. Si una empresa compra un camión, si puede computarse el crédito fiscal. Si compra un auto elevador, puede computarse el crédito fiscal. Pero hay cosas grises en el medio. Una camioneta con doble cabina, para la AFIP es gris. O ¿usted conoce un poco de autos y de camionetas? Por ejemplo, una Hilux, ¿sí? O una Ranger, o una Amarok, o una S10, o una Alaskan, para no hacer publicidad a nadie en particular. Vienen cabina simple y una caja gigante para cargar atrás. Serían lugares para que se sienten dos y una caja grande. Doble cabina, que es la más popular, que vienen 4 lugares y una caja razonable para cargar.
Y después vienen modelos cerrados, ¿sí? En caso de la Toyota viene la SW4, ¿sí? Que es atrás cerrada. No tiene caja para cargar. Bueno, todas esas variantes, ¿alguna es auto o cuál no es auto? ¿Cómo voy a saber eso? Porque me lo dicen en Fiscal 2. ¿Alguien me lo dijo en Fiscal 2? ¿Alguien se lo explicó en Fiscal 2 eso? La SW4 en la ley no está. Es que en la nomenclatura de Mencosur tampoco está eso. No hay fallo. Hay una ley de tránsito, creo que era una ley de tránsito, que define automóvil como un vehículo para el transporte de hasta 8 pasajeros. Con lo cual, estamos medio complicados. Entonces, tengo que entrar a usar el sentido común y decir, bueno, si esto está concebido para llevar personas, hasta 8 es automóvil. Pero si no está concebido para llevar personas, está concebido para cargar, y a las personas que lleva es porque las necesita, porque no se va a manejar solo por ahora, entonces ya no es un automóvil, es una camioneta, una pick-up. Bueno, yo les diría que en principio la SW4 está rozando el automóvil, pero la que tiene caja para carga, que está hecha para cargar, estaríamos más del lado de la camioneta. Pero sería genial que la AFIP, saber qué piensa la AFIP y no tener que estar imaginando. Entonces la AFIP debería dictar una circular usando las facultades del artículo 8 y decir qué interpreta el fisco en virtud de lo que dicen las normas, cuándo hay automóvil y cuándo no hay automóvil, y dar los ejemplos o los requisitos que tiene que cumplir cada una. ¿Por qué necesitaríamos eso? Para tener certeza y seguridad jurídica a la hora de comprar un vehículo y saber si me puedo tomar el IVA o no. No puede ser que tenga que andar adivinando. Por eso es importante esta facultad de la AFIP. Porque muchas veces hace falta que el fisco dé su opinión para que uno sepa cómo el fisco va a aplicar esa norma. Y no estar rezando o adivinando o suponiendo. ¿Sí? Y si lo que el fisco dice acá, en la circular del artículo, en la que dicta una norma del artículo 8, no me gusta, si solo no me gusta, me jodo, pero si no me gusta porque me parece, entiendo, que lo que el fisco interpretó no respeta el espíritu de la norma interpretada. ¿Sí? Supongamos que la ley dice automóvil y el fisco dice que automóvil también es una bicicleta, una moto, esos nuevos monopatines eléctricos, e incluye cosas que todo el mundo sabe que no son un automóvil. ¿Puede la AFIP en una resolución, en este caso en una circular del artículo 8, ampliar el significado de automóvil? ¿Por qué no? Estaría legislando, o sea, estaría violando la división de poderes y el principio de legalidad. Porque los impuestos solo pueden cobrarse en virtud de una ley bien hecha del Congreso y que respete la Constitución. Entonces, no puede. O sea, si la AFIP acá interpretara y se le fuera la mano con la interpretación, yo puedo discutir judicialmente esta norma y decir que esa norma es inconstitucional y que un juez diga que no se aplique, sí. Si vos la ley y te parece que ha sido más benigna para el contribuyente que lo que dice la norma base, y vos no la podés discutir, porque vos solo podés discutir lo que te afecta. ¿Cómo va a decir AFIP que esto está mal si el jefe máximo de AFIP, él dijo eso? No. Para la AFIP, una circular interpretativa es palabra santa hasta tanto cambie de opinión. La derogue y haga otra. Pero mientras esté vigente, es palabra santa, porque el jefe máximo del organismo, que es el jefe de todos los que están para abajo, de todos los inspectores,
los que te aplican multas, los que te terminan deuda, los que te ejecutan, de todos, es el jefe. Ellos están obligados a aplicar lo que él dice. ¿Sí? AFIP puede cambiar de opinión. ¿Sí? A veces es bastante contradictorio cuando cambia de opinión, pero puede hacerlo. Tiene que derogar una y sacar otra. Sí. Claro que ha pasado. Ustedes tienen en la plataforma un fallo, Haddad Jorge, con H, Haddad Jorge. Y voy a intentar no confundirlos. Ese fallo es de la Cámara, de un juzgado federal del 2019. ¿Qué pasaba ahí? En ese momento había normas, leyes y decretos que empezaron a prever esta cuestión que hoy está más masivizada, que era que el vendedor, en sentido amplio, ¿sí? Ya sea un prestador de servicio, un vendedor de bienes, etcétera, el vendedor tenía que aceptar tarjetas de débito, o sea, medios electrónicos de pago. No podía decir, mira, no, yo acá solo vendo en efectivo. Vieron que hoy hasta lo que ustedes imprimen en el formulario 960, el formulario 960, cuando se lo imprimen al contribuyente, dice, a este comercio acepta tarjeta de débito, crédito, transferencia, no sé qué más dice. Entonces, cuando esto empezó a exigirse, las primeras normas se lo exigían solo a los que hacían venta masiva a consumidor final, y la AFIP, esas normas estaban claras, y la AFIP quiso extender eso a los profesionales. ¿Sí? Y si uno leía el decreto y la ley, no surgía que los profesionales estaban obligados. Pero la AFIP dictó una circular interna, que en ese momento no era estas, porque fue antes del 2022, dictó una circular, que supuestamente el único efecto que tenía era dentro de la AFIP, diciendo que los profesionales sí tenían que recibir y tener postnet para recibir tarjeta de crédito y débito, y el que no tuviese el postnet, palo. ¿Sí? Le labraban un acta para sancionarlo. Entonces este señor Haddad Jorge, que era un profesional abogado, cuando le labran, cuando sale esa circular, cuando se publica en el boletín oficial esa circular que decía lo que yo les acabo de contar, él la apela al Ministerio de Economía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes lean el 8, van a ver que cuando estas normas se publican en el boletín oficial, hay 15 días para apelarla al Ministerio de Economía. Entonces, no era una de estas según la AFIP. Según la AFIP era una norma común interna. Pero el abogado el señor Haddad, se dio cuenta que lo que estaba haciendo la AFIP era interpretando. Porque estaba estableciendo hasta dónde existía esa obligación de tener postnet. ¿Sí? ¿Quiénes eran esos consumidores finales? ¿Quiénes hacían esas supuestas ventas a consumidores finales y esas actividades obligadas a tener postnet? Entonces, el abogado apeló al Ministerio de Economía, como dice el artículo 8, si ustedes lo leen lo van a ver. El ministerio dijo, esto no es una resolución del 8, es una mera circular, y le denegó ese recurso, y con esa denegatoria se fue a la justicia. Y el juzgado le dijo, a ver, tráigame, ¿qué es lo que usted está apelando? Cuando el juez lee la circular, el juez dice, esto que tengo en mis manos, a pesar de que se llama circular, en ese momento era una norma sin mucha validez hacia los terceros, a pesar de que esto se llama circular, lo que yo veo acá, que el contenido de ese acto administrativo es una interpretación que está haciendo el fisco. El fisco, leyendo el contenido, está haciendo lo que dice el 8, estableciendo el alcance y el sentido de una norma superior. Entonces, el juez dijo, como tengo en mis manos una interpretación del 8,
cuando el abogado la apeló al ministerio, estaba bien apelada porque el 8 dice que eso se puede hacer. Entonces, le denegaron mal la apelación al ministerio. Y dijo el juez, esa norma, además de que tendrían que haberle dado curso a la apelación al ministerio, esta circular, en su interpretación, se le fue la mano respecto a la norma interpretada, fue más allá. Leyendo la norma que está interpretando, el profesional no debería estar obligado a tener postnet. Entonces falló a favor de Haddad. Entonces este fallo tiene dos cosas importantes. La primera es que no importa el nombre que tenía ese acto administrativo, sino había que mirar el contenido para saber qué era. Eso es muy importante que lo aprendan, que se queden con esa idea. A veces, ciertos actos administrativos vienen con un nombre, vienen con un título, pero adentro tienen una sorpresa, no son lo que parece, no son lo que el título dice que son. Entonces, Profe, perdón que Sí. lo interrumpa. O sea que estaba agregando, digamos, algo que no decía la ley, digamos. Sí, ¿Eso quiere decir? la No es circular que estaba estaba interpretando, sino que le agregaba, bueno, además los creando profesionales, nuevos obligados. claro, que no Anabel. decía, O sea, la digamos. circular es como que ampliaba la cantidad de obligados a tener Claro. postnet. Perfecto. Digamos, si vos leías la ley o el decreto que había en ese momento, los obligados eran unos. Si leías la circular, había más obligados. Claro. Perfecto. Entonces les decía, la Corte tiene dicho, y se los voy a decir de la forma simple, las cosas son lo que son en su esencia y no son en virtud del nombre jurídico que tienen o del título que tienen. No importa el título o el nombre, sino que importa lo que en su esencia es. Esa es la forma fácil. Yo tengo que mirar la esencia, como el aporte solidario. ¿Vieron cuando quieren hacer alguna... Iba a decir una palabra que no está buena. Cuando quieren hacer alguna cosa que saben que no está bien, le ponen un nombre como altruista, aporte solidario, para el futuro del país. ¿Sí? O se le ponen algo así, pues saben que se la están mandando. Si no, no haría falta semejante nombre. Bueno, pero entonces, las cosas son lo que en su esencia son, lo que verdaderamente son, si yo las miro, las veo, las analizo, y no importa, prescindiendo del nombre que le hayan puesto. No sé si me acuerdo cómo dijo la Corte exactamente, pero creo que dijo algo así. Las instituciones tienen el carácter que resulta de su naturaleza esencial y no el de la observación de meros formalismos. Esa es la forma difícil, pero si alguna vez lo encuentran en un fallo, así dice, no dice lo que yo le acabo de decir recién. La traducción sería, las cosas son lo que realmente son por su esencia, su contenido, y no importa el título o el nombre o el formalismo que le hayan dado. ¿Está bien? Genial. ¿Cómo vamos hasta acá? Dos cosas. Primero, ¿qué hora es? 7:05. Primera cosa. Segunda cosa, ¿ese mate amargo? Segundo, Francia. Sí. Sí quiero. Tranquilo cuando termines vos hoy. Bien. Entonces, las del 7, cuestiones operativas. Por ejemplo, vencimientos, ¿sí? Esta que prorrogó los vencimientos de ganancias y bienes personales, RG 5548, que salió ahora, es una resolución reglamentaria, una norma reglamentaria del artículo 7. Ahora, las normas interpretativas del 8, hay una forma de apelarlas cuando salen, que es lo que hizo Haddad. Cuando Haddad se dio cuenta que venía disfrazada de circular, pero en realidad era una de estas, usó lo que el artículo 8 le autoriza. Si usted lee en el 8 dice, una vez que sale publicado en el boletín oficial, no sé cómo subo después, pero no creo que pueda saltar desde acá. Sí puedo, pero se va a caer el mate y todo. Entonces, el 8 dice,
Pausa. Nunca he intentado tomar de este. Claro, se perdieron. Les decía que cuando tengo mate o botellita, muchas veces me pasa que hablo al mate o tomar del micrófono es complicado. Pero hablarle al mate es muy común. Muy bueno el mate. Y lo bueno que es largo, así con uno de estos quedo tranquilo por un rato. ¿Vieron? No me acuerdo cómo se llama. Agus, creo que. No, Agus era el otro. El chico de la SAE que vino a ayudarnos acá con la compu al principio. ¿Franco? Bueno, no me acuerdo el nombre. Es macanuísimo. Muy buen tipo, muy buena persona, muy simpático. Toma mate dulce. Y vos llegás a la SAE, haces cualquier trámite y ya una vez le pediste un mate, nunca más. Es por su edad. ¿Sí? Ustedes son unos adelantados que con su edad estén tomando mate amargo, pero él con la edad que tiene todavía está en el umbral de... Los que empiezan a tomar mate toman dulce, ya después, arriba de los 30, o algún precoz como los compañeros acá, ya arranca con el amargo. Bueno, entonces les decía, el 8 expresamente dice, cuando sale una resolución interpretativa publicada en el boletín oficial, si dentro de los 15 días de la publicación alguien se siente afectado por lo que contiene, puede impugnarla o apelarla al Ministerio de Economía dentro de los 15 días. Si alguien la apela, una persona, es una norma general que se aplica a muchas personas, si una la apela, esa norma no entra en vigencia. Porque también dice el artículo 8 que la vigencia es después de los 15 días de publicada si nadie la apeló. O sea, arranca el día 16 la vigencia si nadie presentó ninguna apelación al Ministerio de Economía. Si alguien la apeló, no entra en vigencia hasta tanto el Ministerio de Economía resuelva. ¿Y qué tiene que resolver el Ministerio de Economía para que sí entre en vigencia esa resolución general? En este caso, esa circular. Tiene que ratificarla en todo o en parte, porque si eventualmente el Ministerio de Economía me da la razón y yo la apelé y dice está mal esta resolución, la deroguemos, nunca tuvo en vigencia. Cuando alguien la apela y va al Ministerio de Economía, para que entre en vigencia, el Ministerio de Economía tiene que confirmarla. No necesariamente tal cual como salió, pero tiene que confirmarla, por lo menos en parte. Y recién ahí entra en vigencia. Profe, no tiene efecto retroactivo, ¿no? O sea, ¿Cómo? no volvería a la fecha inicial desde que se publica AFIP. No, porque el artículo 8 dice expresamente que entra en vigencia, si alguien la apeló dentro de los 15 días, no entra en vigencia, nunca estuvo vigente, y va a entrar en vigencia cuando el Ministerio la ratifique. Perfecto, gracias. O sea, nunca entró en vigencia, no es que entró en vigencia y dejó de estar, nunca llegó a la vigencia. ¿Cómo me entero yo que alguien en el país la apeló y no entró en vigencia? Si yo lo único que tengo es el boletín oficial donde salió publicada. Armo un grupo de WhatsApp entre todos los contribuyentes de Argentina. Sale otra publicación en el boletín oficial donde AFIP informa que alguien la apeló y por lo tanto no está vigente. Eso, alguien una vez lo preguntó, hace 8 años, 7 años, estábamos en el aula C500, que es una aula feísima allá, no sé si han tenido clase ahí, es todo al mismo nivel así, 500 personas, todo a la misma línea. Y como no había formato combinado, estaba llena. Y una vez alguien levantó la mano y me dijo, profe, y estaba también Eduardo sentado ahí, ¿cómo sé yo si es alguien la apeló? Nunca se nos había ocurrido pensar eso. No sé, le dijimos.
Genial la pregunta, lástima que no tenemos la respuesta. Pero vamos a investigar un poco. Eduardo le preguntó al padre, Alberto, el que vino el primer día, Gorosito padre sería, Gorosito padre, Gorosito hijo. Y Alberto Gorosito, que además de saber mucho, tiene una memoria tremenda, dijo, yo alguna vez leí algo de esto en el boletín oficial. Buscó, y encontramos una que la tiene en la plataforma, que es una publicación viejísima, no sé si de los años 70, 80, no sé, donde se publica esto, que alguien apeló a una resolución interpretativa y por lo tanto todavía no entraba en vigencia. ¿Por qué tuvo que buscar algo tan viejo? Porque AFIP desde el principio de los 80 hasta acá prácticamente no ha dictado ninguna interpretativa haciéndose cargo de la criatura. A veces las dictaba, pero disimuladamente como si fueran del 7. Pero diciendo, acá vengo a interpretar, no. Entonces, como no dictaba las resoluciones del 8, nadie las apelaba. Bien. Ya que estamos hablando de cosas viejas. Profe, una consulta. Sí. Las circulares del artículo 8 ¿surgen por duda de los contribuyentes hacia el organismo o surgen espontáneamente desde el organismo? No, lo más probable es que surjan espontáneamente. Si el organismo tuviera empatía, cuando realmente hay una situación que tiene una interpretación compleja y los contribuyentes hay muchos casos, los inspectores tienen muchos casos y no saben cómo resolverlo, o no hay una unanimidad en el criterio, se requiere esa circular interpretativa para tener certeza, por lo menos de la opinión fiscal. No certeza de cómo es, pero sí certeza de la opinión de la AFIP. No quiere decir que sea así, pero por lo menos saber lo que piensa el fisco. Sí. Ah, otro más, qué bien. No pensé que iba a haber repetición. ¿Cómo? Ah, somos 3. Vénganse más cerca entonces. El problema de estos pantalones así medio chupines, medio tiro corto, es que para subir ahí, ¿ves que estoy hablando de este? Miren, no era broma. No era broma, es verdad, apenas tengo algo le hablo eso. El problema de estos pantalones de tiro corto, que para levantar la pierna así es tan complicado. Bueno, les decía, ya que estamos hablando de cosas viejas, como la AFIP pasó todos los años 80, los 90, los 2000, los 2010, todo hasta ahora, sin interpretar nada, para encontrar una resolución interpretativa como para explicarles, tenemos una que se llama, un fallo que se llama CACP Cementos. CACP Cementos, CACP. Viejísimo el fallo. El fallo es del año 93, pero el caso es de una norma vigente en los 70, a mediados de los años 70. Guerrero estaba naciendo ahí. Y ustedes ni en los planes estaban haciendo los padres, con suerte. ¿Cómo me hacen subir y bajar? Gracias. Sí. Bien ahí. Lo que sí, ya entré en calor con el mate. Profe, una consulta mientras. Adelante nomás. Lo espera. ¿Cómo pasa de la apelación del Ministerio de Economía a la justicia? Esa parte no entendí. Me quedé en el fallo Haddad. Ay, ¿cómo pasa? No me saca el rosa nunca más si me ponen la música. ¿Viste? Ya me puse nervioso. ¿Qué decían, acá o allá? Acá, profe. Anabel de nuevo. Sí, en el fallo Haddad, ¿cómo pasa del Ministerio de Economía a la justicia? O sea, es como que el que reclama, digamos, no... que en ese momento estaba en el 24 inciso A de la 19.549. Sí. ¿No lo cambiaron? No importa. Ya vamos a ver después cuando vean la 19.549, pero con la ley, antes de la ley de bases, el recurso que estaba en la 19.549 contra normas de alcance general
estaba en el 24, inciso A, de la 19.549. O sea, fue al Ministerio de Economía, ahí agota la vía administrativa y ya después la justicia. Bien. Es como antepatía el penal así. Bien, les decía, el fallo se llama así, CACP Cementos. El problema transcurre en los años 70, pero el fallo es del año 93, porque la justicia no es veloz. ¿Qué pasó ahí? Y esto es algo que parece de Suecia, de Dinamarca, no de Argentina. En esos años, a mediados de los 70, el gobierno, que era militar, no quería que haya inflación. Y en vez de intentar corregirlo económicamente, ¿cómo lo corregían? Con órdenes. Entonces había una norma, una ley, un decreto ley, porque las dictaduras son decretos ley, había un decreto ley que decía que no había paritarias libres, o sea que si el empleador quería dar aumento de sueldo, tenía que ser dentro de los márgenes que autorizaba el Estado. Si el Estado decía, bueno, se puede dar, supongamos, hasta un 2% mensual, y si alguien aumentaba más el sueldo de sus empleados, una persona, eso que pagaba de más, decía la ley, no era deducible de ganancias. El castigo era, no aumentes los sueldos más de lo que yo te dejo aumentar, porque si aumentás más, la parte en exceso que vos aumentaste a tus empleados no es deducible en ganancia. En ese momento era impuesto a los réditos. Fíjense una cosa loco. Los empleados llorando. Bueno, eso decía la ley. Empezó a haber casos, se ve que algunas personas sí aumentaban más de esos porcentajes, la AFIP inspecciona y se empieza a dar cuenta que había otra consecuencia extra. Si alguien pagó más sueldo, ¿qué pagó más también? Cargas sociales. Entonces, dijo la AFIP, pero si no se puede tomar la deducción del sueldo, tampoco la carga social de esa parte del sueldo. Es un accesorio. Gracias. Ahí me dice el S que este artículo 24, inciso A, que apeló a Haddad, sigue estando igual en la 19.549. Entonces, ¿qué dijo la DGI en ese momento? No existía la AFIP. ¿Qué dijo la DGI? Che, pero si la ley dice que no se puede tomar el sueldo que aumenten por encima de lo autorizado, la carga social de ese sueldo que es accesorio tampoco es deducible de ganancia. Entonces dictó una norma, una resolución, diciendo eso, que claramente era una resolución interpretativa. Entonces, esta empresa discute esa determinación de oficio que le había impugnado esos gastos, el gasto del sueldo y el gasto de las cargas sociales, se lo había sacado de los gastos deducibles de ganancia. Entonces, la empresa discute esa determinación de oficio, dice esto sí es deducible porque la ley me prohíbe el sueldo, pero no me prohíbe la carga social que la deduzca. Bueno, ¿qué dijo la jurisprudencia? ¿Qué dijo el fallo? Si la ley habla del sueldo, cuando la AFIP dice que tampoco es deducible la carga social porque es accesorio, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo respecto del impuesto a las ganancias o del impuesto a los réditos en ese momento? Lo está modificando. Está modificando las deducciones. Y a raíz de esa modificación de las deducciones está haciendo que se haya que pagar más impuestos. Se está creando impuestos. Porque achicar deducciones es crear impuestos. Y la AFIP no puede hacer eso, dijo el fallo. Por el principio de legalidad y por la división de poderes, si la ley dice el sueldo y no se metió con las cargas sociales son todas deducibles. Entonces fíjese cómo una norma de la AFIP interpretativa se le fue la mano, interpretó más allá de lo que la ley interpretada, que era una ley en ese momento, establecía. La ley era clara cuando decía el sueldo excedente no se podía deducir y de las contribuciones y los aportes no decía nada, que serían las contribuciones. No decía nada. Entonces, legisló, no lo puede hacer.
División de poderes, legalidad. Revocó la justicia esa determinación de oficio. ¿Está bien? ¿Entienden a dónde tenemos que apuntar? Entonces, cuando sale una de estas circulares del artículo 8, hay que estar atento al que le puede afectar, porque puede impugnarse antes que te la apliquen. ¿Sí? Lo que hizo Haddad y lo que hizo Cap Cementos es impugnar la resolución cuando sale. No esperar, perdón, Cap Cementos no. Lo que hizo Haddad es impugnarla cuando sale. Lo que hizo Cap Cementos es impugnarla cuando a él le determinaron de oficio. Ahora sí. Entonces, yo puedo impugnarla cuando sale, si me veo afectado, para no esperar a que la AFIP me haga una determinación de oficio, me aplique a mí esa norma, y recién ahí me puedo defender de mi caso concreto. Es como una doble instancia. Primero puedo impugnar la circular, porque el artículo 8 me lo permite, al Ministerio de Economía y después de Justicia, porque si no hago eso, o alguien no hace eso, AFIP va a venir a aplicármela y me va a impugnar a mí, y yo voy a tener que defenderme de mi caso concreto. ¿Está bien? ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿qué sucedería en el caso de que se saque una circular y Sí. pasa un tiempo que se viene aplicando y yo después de un tiempo recién me doy cuenta que es perjudicial para mí y recién ahí la apelo? Ese tiempo que pasó, ¿yo lo puedo pedir retroactivo? Kevin, si sale publicada la circular en el boletín oficial y se te pasaron los 15 días, que dice el artículo 8 del decreto 618, Sí. esa apelación ya no la podés hacer. Ok. Y en el caso de que, Entonces, por ejemplo, tenés que esperar a que la AFIP te fiscalice, te determine de oficio a vos en particular, y discutir esa determinación de oficio a donde vos quieras, al Tribunal Fiscal, a la Cámara, a la Corte. perfecto. Pero no vas Gracias. a poder atacar la norma general, que si la atacabas y ganabas, no se te aplicaba a vos y no se le aplicaba a nadie. Ujú. ¿Entendés? Sí, sí. Muchas gracias, profe. Sí. Si nadie la apela en los 15 días de la publicación del boletín oficial y entra en vigencia, hasta que la AFIP no la revoque, está vigente para todos. Y al que le afecte, tiene que discutirlo con validez para él nomás. ¿Sí? Es un plazo fatal. En la 1183, todos los plazos para discutir son fatales. La ley te da un plazo. Si vos no lo usás, lo perdés. ¿Sí? Profe, una consulta. Lo de los 15 días lo dice en el artículo 8. ¿Es lo mismo para el artículo 7? Porque estoy viendo en la ley y no... ¿Y no lo encontraste para el artículo 7? No, simplemente dice entra en vigor desde la fecha de su publicación en el boletín oficial. Bien, entonces, Y la en ley el 8 dice todo lo de los los trata 15 días. distinto. ¿Sí? La ley. El decreto 618 para el 8 sí prevé cómo hay que discutirlo, para el 7 no dice nada. Entonces yo tengo un acto administrativo, ¿sí? Esta resolución general reglamentaria del 7 es un acto administrativo de alcance general. Sale publicado. Si el 7 no dice que se puede discutir, ¿listo? ¿No se puede discutir? ¿Por qué? Porque siempre el Poder Judicial puede revisar los actos del Poder Ejecutivo para ver si se cumple con los principios de garantía constitucional y para ver si ese acto del Poder Ejecutivo respeta las normas que le dieron sentido, o sea, si está reglamentando dentro de lo que puede reglamentar. Sí se puede discutir, Anabel, pero no está en el 7. Perfecto. Entonces se discute por aplicación de la 19.549. ¿Sí? Hay que presentar un recurso administrativo para agotar la vía administrativa y después se va a la justicia igual que el 8. Pero acá no hay efecto suspensivo, o sea, entra en vigencia. Lo discuta o no lo discuta, entra en vigencia. En el 7, ¿está bien? Perfecto. Los Sí. nombres específicos de cómo se llama eso lo tienen en el apunte de la cátedra, que todavía, dicho ese paso, no salió porque no hemos terminado de actualizar la parte de la 19.549.
No. Esto tiene que ser alguien que se vea afectado. Supongamos, esta es una resolución del 7. ¿Sí? La prórroga de los vencimientos. Y hay que hacer un pago a cuenta. Ese pago a cuenta de un 40% de la base de cálculo de los anticipos del año anterior no admite salvedades, o sea, no hay posibilidad de pedir reducción de anticipo, no, hay que hacer un pago a cuenta. Si alguien se viera afectado, porque en este periodo que va a liquidar tiene quebranto, no tuvo ganancia y le están haciendo hacer un pago a cuenta que él sabe que va a ser a cuenta de nada, bueno, ese es alguien que podría discutirla cuando sale publicada. Alguien que potencialmente se ve afectado. Si esto es para los vencimientos de ganancias, persona física, bienes personales, persona física, obviamente, no podría una persona jurídica apelarlo, porque no lo afecta, no trata sobre ellos, sobre cuestiones vinculadas a esos sujetos. ¿Sí? Se tiene que afectarlo potencialmente. Legitimación activa. Bien. Entonces, hasta ahí, facultades reglamentarias, facultades interpretativas. Artículo 7 del decreto 618, artículo 8 del decreto 618. Antes de seguir con el 9 y el 10, que es juez administrativo, serían facultades de juez administrativo. Facultades de ser juez administrativo, eso todavía no lo vamos a ver. Antes de ver eso, vamos a ver el instituto de las consultas. Hay consultas vinculantes y consultas no vinculantes. O sea, las vinculantes y el resto. Una consulta simple es no vinculante. O sea, si no se aclara, es no vinculante. Para que sea consulta vinculante, tiene que específicamente decir uno que está haciendo una consulta vinculante. ¿Por qué digo? Porque el que hace la consulta es el contribuyente, él dice qué consulta está haciendo, él decide si hace una consulta vinculante o una común, no vinculante. Las consultas comunes están tratadas en el artículo 12 del decreto reglamentario de la 11683. No del decreto 618. Están en el artículo 12 del decreto reglamentario de la 11683. ¿Qué número es el decreto reglamentario? 1003. ¿Lo tienen por ahí? ¿1397? Bien, el decreto reglamentario de la 11683 es el decreto 1397. En ese decreto, artículo 12, está legislado qué pasa con las consultas comunes. Y básicamente lo que dice el 12 del decreto reglamentario es que esas consultas no tienen ningún efecto jurídico. O sea, la respuesta que me den a esas consultas no es vinculante para el fisco. O sea, voy y le pregunto a ella que trabaja en AFIP, aunque ella sea una jefa de alto rango, me contesta por escrito, eso no la vincula a la AFIP, no es la opinión de la AFIP. Es la opinión de ella. Y eso está expresamente dicho. Entonces, cuando yo hago una consulta, aunque sea por escrito, a la AFIP, si no es vinculante, esa respuesta no es la respuesta oficial del fisco, porque el 12 lo dice expresamente. Y el 12 tuvo que salir a decirlo expresamente, porque si no, se prestaba para amiguismos, ¿sí? O amiguismos, ¿sí? Sería amiguismos o amiguismos. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando esto no estaba dicho, hubo contribuyentes que fueron al jefe de la agencia del distrito Villa María, que era amigo, y le consultó por escrito una cuestión y se lo contestó el jefe. Y se quedó con eso. Supongamos, ¿cómo interpreto que si la SW4 me puedo tomar el IVA o no?
Entonces el jefe del distrito Villa María le dijo, sí, no es un automóvil, y se lo puso por escrito. Entonces después la AFIP lo inspeccionó, le determinó de oficio, y él hizo aparecer la respuesta a la consulta de su amigo. Pero acá la AFIP me respondió que sí, me podía tomar el IVA de la SW4. Es un fallo Cerámica San Lorenzo, un fallo viejo. Entonces, a partir de eso, se dieron cuenta que era peligrosísimo que cualquier persona en la AFIP, por más cargo que tuviera, diera una respuesta, porque esa respuesta después vinculaba, los jueces la veían vinculante respecto del contribuyente. Entonces, el decreto tiene que decir ahora que cualquier consulta que se haga no es la opinión del fisco, no vincula a la AFIP, es meramente la respuesta de una persona. ¿Sí? Artículo 12. El decreto 1397, ese es el decreto reglamentario de la 11683. Profe, entonces no sirve de mucho, digamos. No. A los fines de saber la opinión del fisco, una mera consulta no sirve. Sirve una consulta común para consultar cuestiones operativas, ¿sí? ¿Cómo hago tal cosa? ¿Qué formulario tengo que presentar? Si con tal formulario va tal comprobante. Cuestiones simples, no cuestiones de interpretación. Cuestiones serían reglamentarias, de funcionamiento. Entonces, como hace ya mucho que el 12 del decreto dice eso, mucho más cerca en el tiempo, se modifica la 11683 y se agrega el artículo 4.1, o sería artículo agregado a continuación del 4. Sería esa la forma difícil. La forma fácil es 4.1. ¿Cómo se llama ese artículo? Consulta vinculante. Genial, dirán ustedes. Ahora sí tengo un método para el cual yo pido y la respuesta sí es la opinión fiscal, la opinión formal, jurídicamente válida de la AFIP. Claro que sí. Profe, disculpe, ¿de Sacándolo qué? genial. Sí. El artículo 4.1 también es del decreto reglamentario. No, de la ley 11683. Bien. 4.1 de la 11683. Ese artículo tiene como título consulta vinculante. La primera aclaración, esto es algo optativo. Yo consulto, hago una consulta vinculante si quiero. Cuando digo yo, hablo del contribuyente. O sea, el contribuyente, si quiere, hace una consulta vinculante. Usted me dice, sí, obvio, si no quiere no lo va a hacer. Bueno, ¿por qué les aclaro esto? Porque es un régimen optativo. Y hay una jurisprudencia de la Corte, antigua, pero vigente, que establece que cuando uno se adhiere voluntariamente a un régimen optativo, o sea, un régimen que nadie me obliga a elegirlo, yo lo elijo porque quiero, una vez que lo elegí, no puedo, ya estando adentro, decir, no, mira, este régimen acá en este artículo es inconstitucional, esto es inválido, está mal hecho. No. ¿Te parecía inconstitucional, inválido, mal hecho? No lo hubieras elegido. Dice la jurisprudencia. Si te parecía mal, no lo hubieras elegido. Si lo elegiste, con toda la pelusa del durazno, bancátelo como está. ¿Sí? Si lo elegiste, aceptalo como está. No podés elegirlo y después quejarte. Esto es como si vamos a jugar un partido de pádel y buscamos un árbitro. Estamos todos de acuerdo que ese es el árbitro, después yo pierdo y digo, no, este árbitro es amigo de... No, pará, si ya antes dijiste que estaba bien el árbitro. Hubiera elegido otro. Bueno, esto es igual. Elijo la consulta vinculante, esto la Corte lo dice no para la consulta vinculante, lo dice en general. Elijo la consulta vinculante, no me puedo quejar de que las normas de consulta vinculante me perjudiquen o me afecten o estén mal o sean inconstitucionales o sean ilegales. ¿Te parecía que estaba mal la consulta vinculante? No la elijas. Si la elegí, bancátela. Sí. No, una consulta vinculante, yo hoy por presentaciones digitales, vieron que hoy mucho se presenta por presentaciones digitales por la página web, usted pone en consulta y aparece consulta vinculante, consulta no vinculante, yo puedo elegir.
Si yo elijo consulta vinculante, me estoy metiendo en el 4.1 de la ley. O sea, estoy eligiendo que entro bajo esa normativa. Y ahora les cuento de qué se trata. Como su nombre lo indica, la consulta vinculante, el contribuyente consulta y la respuesta de la AFIP es obligatoria para el contribuyente. No solo que es la opinión válida del fisco o oficial del fisco, sino que es obligatoria para mí que consulte. Porque eso dice el 4.1. Por eso es vinculante. Yo pregunto, yo no sé la respuesta. Supongamos, yo digo, vamos al caso de la SW4. Hago una consulta vinculante, pues estoy curioso, me quiero comprar una y no sé si me puedo tomar IVA o no. Hago una consulta vinculante y pregunto, en virtud del artículo 12 de la ley de IVA y la ley de tránsito cuando define automóvil, considero que este vehículo, por esto y esto y esto y esto, no es un automóvil. Por lo tanto, me puedo tomar el IVA. ¿Qué opina la AFIP? Si me dice, es un automóvil, ¿no la vieron ustedes? Sí, pero apelar a la AFIP, al Ministerio de Economía. Si vos elegiste que querés saber lo que piensa el fisco. Y la ley dice, porque esto es ley, artículo 4.1, la ley dice que eso que te responde el fisco, vos le tenés que hacer caso. Por eso le dije lo de los fallos de los regímenes optativos. Tienen ahí subido unos fallos viejos que son de los años 90, Ulitego y Elistal. ¿Sí? Pero es que si ustedes no saben, a ver, esto es como decir, che, no sé si este cocodrilo, ya de tanto tiempo que está en cautiverio, es manso o tiene el instinto natural y cuando le acerque la mano me corta el brazo. No lo sé. Bueno, la consulta vinculante es poner el brazo un rato a ver qué hace. No, pregunto primero, que vaya otro y ponga el brazo. Es un suicidio tributario hacer una consulta vinculante, salvo rarísimas excepciones. ¿Por qué? Por las consecuencias jurídicas del instituto en sí mismo. Porque como el instituto dice que yo le tengo que hacer caso sí o sí, y yo lo elijo, es como el árbitro. No me puedo quejar que me cobró todo mal porque era amigo del rival después que lo elegí. Eso me tengo que fijar cuando lo elijo. Entonces la Corte dijo, ¿lo elegiste? Acéptalo como es. ¿Te parecía que estaba mal? No lo elijas. Nadie te obligó a elegirlo. Entonces, primera conclusión, si ustedes leen el 4.1 se van a dar cuenta que es asperísimo, porque me hace que yo, una vez que llega la respuesta, tengo que obedecer la opinión y me hace rectificar, después una resolución que lo reglamenta, me hace rectificar los periodos no prescriptos. O sea, no solo me lo hace aplicar para adelante, sino me lo hace aplicar para atrás. La resolución general 1948. Entonces, es una cosa de loco. Y usted mire, bueno, pero ¿cómo me saco la duda? Y bueno, hermano, interpretemos, como vamos a tener que interpretar toda la profesión hasta que se jubilen, cada vez que salga una norma, como ahora salió el paquete fiscal, el laboratorio, el blanqueo, todo, cada vez que salga una norma, van a tener que interpretar. Interpreten lo mejor que puedan, busquen jurisprudencia, busquen doctrina, lean la ley de tránsito, lean el 12 de la ley de IVA, fórmense una opinión, sean claros con el cliente, díganle, mira, a favor de tomarse el IVA tenemos esto y en contra tenemos esto. Usted haga lo que le parezca. Si elegimos tomarnos el IVA y perdemos, pasa esto, esto y esto. Obviamente que si elegimos no tomarnos el IVA, perdés plata, pero gana tranquilidad. Usted haga lo que quiera. Hasta ahí llegan ustedes. Ahora, si ustedes deberían llegar hasta ahí. Pero si usted le dice, no, mira, acá hay un instituto buenísimo, consulta vinculante, y lo meten en esa, perdieron al cliente. Y quizás si el cliente tiene un amigo abogado, se liga en un juicio por daño y perjuicio. O le hacen una denuncia al consejo por mal ejercicio de la profesión. ¿Sí? Pero
primera conclusión, no elegir la consulta vinculante. ¿Qué hago? Me formo mi opinión, le explico todo al cliente, las consecuencias de tomarlo o no tomarlo, y después me banco lo que viene. Si me lo tomo y la AFIP opina lo contrario, la AFIP, ya lo vamos a ver más adelante en la materia, la AFIP me tiene que inspeccionar, determinar de oficio. Esa determinación de oficio yo la puedo apelar al Tribunal Fiscal y ahí alguien que no es la AFIP, que es un tribunal especializado, como les dijo Grosito, alguien que no es la AFIP va a decir si la SW4 es auto o no es auto. Y quizá ahí, dice, tiene razón el contribuyente, se puede tomar el IVA. Pero porque no hice la consulta vinculante. Igualmente, la otra mitad de la biblioteca hay una mitad que dice lo que dice esos fallos de la Corte. Elijo un régimen voluntario, no me puedo patalear. Pero hay otra mitad de la biblioteca que dice, como por el principio de legalidad, solo puede cobrarse el impuesto que dice la ley. Si la AFIP dice que tengo que pagar un impuesto que la ley no dice que tengo que pagar, porque yo sostengo que sí me puedo tomar el crédito fiscal, cuando me viene la determinación de oficio, la discuto, aunque yo haya presentado la consulta vinculante, y un juez me puede dar la razón. Pero con esa mochila de la consulta vinculante, ya empecé 3-0. Arrancamos el primer tiempo 3-0 y con un hombre menos. ¿Sí? Entonces, conclusión, es un instituto muy riguroso, no tiene mucha utilidad, y la única utilidad conocida, o que se me ocurre, es que muchas veces, cuando una empresa, a veces empresas internacionales, van a adquirir o a fusionarse o a comprar una empresa en Argentina y le hacen una auditoría fiscal y encuentran una cuestión controvertida, hacen una consulta vinculante para quedarse tranquilos y si sale mal, le descuentan lo que hay que pagar del precio que le pagan por la compra y ya quedaron cubiertos. Pero salvo un caso así, nosotros, contribuyentes de carne y hueso con empresas de las que conocemos, no hagan consulta vinculante. ¿Está bien? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Esta consulta vinculante no podría dar también lugar a amiguismos, como vimos en la consulta simple? Porque, por ejemplo, si yo consulto y sé que el que me responde es amigo ¿Cómo? mío, Para. Discúlpame, ahora vuelvo contigo. Gaspar, repetime. Sí, yo estaba diciendo si la consulta vinculante esta no puede dar lugar a amiguismos también como la consulta simple. Porque yo sé que si me responde alguien que yo conozco y yo me abstengo de lo que él No, porque dice, hay pocas personas dentro de toda la AFIP a nivel nacional que pueden responder a una consulta vinculante y vos no decidís a dónde va. ¿Sí? Vos no la mandás con nombre y apellido a quién tiene que responder. Y bueno, si ya tenés la suerte y el contacto y la corrupción para que el que te va a responder te responde lo que vos querés, claro, van todos presos. claro. Si no tenías razón, Bien, si bien. tenías razón nadie va preso. Bien, Pero gracias. es mucho más difícil, yo diría, muy poco probable. En el otro caso, vos elegías a quién preguntarle. Esto se Bueno, el presenta y caso de va la a donde consulta tiene que ir. Vos no simple es elegías a quién le preguntás. bien. Consulta ¿Quiere que simple le a diga quién cualquier responde esto? Lo tengo integrante. anotado por acá. ¿Qué dice ahí? Subdirectores generales, algunos. Claro, solo algunos subdirectores generales de toda la AFIP, que son dos. Son dos subdirectores generales que le pueden responder, o hay más, de dos áreas distintas. Uno nomás. Claro, un subdirector general para todo el país. Bien, gracias, profe. Sí, ya sé cuál es. Bueno, entonces, respondiendo, Gaspar, a tu pregunta, no, es casi imposible que logres hacer lo que yo les conté del amigo. Está hecho para eso. Y a su vez, imagínense el peso, los ojos encima que tiene el que responde esas consultas.
Y esas consultas son públicas, la AFIP las publica, con lo cual no queda entre nosotros. El que responde la consulta vinculante, después todos se enteran lo que respondió. Si responde mal por amistad, se queda sin trabajo al día siguiente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más hasta acá? ¿Cómo estamos con la hora? Ah, mira qué bien. Casi que podría explicar juez administrativo y nos vamos. ¿Le falta alguna cosa? ¿Las va a dar en la próxima? Bueno, eso respecto de las consultas. Nos queda lo que está en el artículo, en una parte del artículo 9 y el artículo 10 del decreto 618, que es una facultad que tiene el administrador federal y otras personas dentro de la AFIP, que se llama facultad de ser juez administrativo. O sea, solo algunas personas, en el 9 es el punto 1b, b de bueno. Artículo 9 del decreto 618, punto 1, inciso b, de bueno. Y en el 10, ahí está. Les decía, solo son jueces administrativos algunas personas establecidas expresamente por la norma dentro de la AFIP. No cualquier persona que trabaje en AFIP es juez administrativo. Es más, les diría que son una minoría en unidad, en cantidad de personas. Por ejemplo, los que hacen las inspecciones, las verificaciones de AFIP, los famosos inspectores, hay, no sé cuántos hay por cada jefe, por cada supervisor. ¿8? Hay 8 inspectores, llanos, lisos y llanos, son los que trabajan. 8 inspectores, bueno, trabajan. Algunos trabajan y otros trabajan. Hay 8 inspectores y cada 8 inspectores hay un supervisor. Y de esos grupos, de un supervisor con 8 inspectores, hay varios grupos. Y esos varios grupos que tienen un supervisor y los 8 inspectores abajo, todos esos grupos tienen un jefe de división fiscalización. O sea que de todos esos inspectores y todos esos supervisores, el único juez administrativo es el jefe de división. O sea que hay un juez administrativo quizá para 50, 100 personas que tienen abajo. ¿Está bien? Para que dimensionen que son poquitos. Entonces, la ley dice, el administrador federal, la ley, el decreto 618, dice, el administrador federal y los directores generales, el jefe de la DGI, el jefe de la DGA y el jefe de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, esas 4 personas son jueces administrativos, porque lo dice el decreto 618. Pero además de esos 4, el artículo 3 del decreto reglamentario, o sea, el 1397 de la 11683, o sea, el decreto reglamentario de la 11683, que lleva el número 1397, el artículo 3 de ese decreto reglamentario agrega más gente como jueces administrativos. ¿Y quiénes se agregan? Va bajando en el organigrama. Teníamos el administrador federal, los directores generales, subdirectores generales, directores a secas o jefes de región, jefe de división o de agencia y jefe de distrito. Hasta ahí. O sea que hay que tener esos cargos para ser juez administrativo. Si no tengo un cargo de eso, no soy juez administrativo. ¿Por qué la ley hace esto? El legislador pensó que las cosas más importantes dentro de la AFIP no las puede hacer cualquiera. ¿Sí? Devolverle a un contribuyente plata que pagó de más no lo puede hacer cualquiera. Decidir si le inspecciono a ella o lo inspecciono a él no lo puede decidir cualquiera.
firmar una determinación de oficio que dice que él debe tanta plata, tantos intereses y aplicarle una multa, no lo puede hacer cualquiera. Resolver que voy a clausurar el local de alguien porque no hizo factura, no lo puede hacer cualquiera. Decidir iniciar un juicio de ejecución fiscal, tampoco lo puede hacer cualquiera. Y resolver todos los recursos vinculados a esas cosas, tampoco lo puede hacer cualquiera. Entonces, ese listado de cosas importantes solo las pueden hacer los que tengan el cargo de juez administrativo. ¿Cómo sé quiénes son jueces administrativos? Porque tiene alguno de esos puestos que están o en el decreto 618 o en el artículo 3 del decreto reglamentario de la 11683. El que tenga el cargo dentro de la AFIP, de los que están mencionados, es juez administrativo. Si es juez administrativo, puede hacer esas cosas importantes. El resto no puede. Y usted me dirá, bueno, genial. Esas personas, que son pocas, que para ser juez administrativo tengo que tener profesión de contador o abogado, una cantidad de años de antigüedad dentro del fisco y del área específica, o sea, hay requisitos, no cualquiera puede entrar a esos cargos. Entonces, ya tengo a alguien especializado, con cierta trayectoria y con un puesto determinado. Solo esas personas pueden decidir sobre estas cosas importantes de los contribuyentes. Eso está para cuidar a quién. ¿Qué les parece? El que pensó en esto, que no cualquiera firme esas cosas, quiso cuidar a quién. ¿Por qué a la AFIP? Al contribuyente. Pero ahí vamos con la que dijo el contribuyente, vamos con el que dijo la AFIP. Sí. Sí, explícame más. ¿Qué pensaste? Además del devolver dinero, que es claro, pero de las otras cosas, ¿qué te parece que puede ser peligroso o perjudicial para el fisco que lo haga cualquiera? No pasó esto en Villa María, es un invento mío lo de Villa María. Lo que pasó fue con Cerámica San Lorenzo, pero fue en los 80. Él inteligentemente, a él se le ocurrió que dentro de todas las cosas que yo le nombré, hay una que es devolver plata. Entonces, claramente ahí es importante que el que va a devolver sea serio, no sea cualquiera. Pero todo lo que se puede hacer negativo se puede hacer positivo. O sea, porque las cosas que son en contra del contribuyente, como cobrar una multa, determinar de oficio, hacer una ejecución fiscal, si no las hago, lo beneficio. Si las tengo que hacer y no las hago, también beneficio a un contribuyente. Si cualquiera pudiera hacer todo eso, cualquiera podría decir, che, mira, dame unos mangos, no te aplico la multa. ¿Sos mi primo? No te clausuro. No, mira, somos amigos de la infancia, no te hago la ejecución fiscal. Entonces, todo lo que en principio parece malo para el contribuyente o a favor del fisco, el que no lo hace, tiene el efecto contrario. Entonces, esto está en beneficio de ambos, del fisco y del contribuyente. ¿Sí? Porque que cualquiera puede hacer esas cosas, también pueden perjudicar a cualquier contribuyente que no tenga nada que ver. Bueno, como ya los veo guardando, no me gusta nunca que empiecen a hacer eso, pero ya lo tengo aceptado. Les voy a explicar mañana las consecuencias de que alguien que no sea juez administrativo haga alguno de estos actos y qué requisitos tienen que tener los jueces administrativos cuando firman esta resolución. Así que por hoy terminamos, nos vemos mañana.